el análisis y lo hacemos con Fernando Arias, CEO de Psicología y Trading. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Quería preguntarte lo primero por cómo estás viendo esta sesión europea, cuáles son las claves y qué niveles hay que vigilar. Bien, el mercado está abierto esta mañana con un gap bajista y que vemos que poco a poco lo está recuperando. La sesión americana va a ser quien va a marcar un poco el devenir de la sesión. En el gráfico que os muestro estamos viendo el IBEX. Vemos que está colocado en un movimiento muy lateral desde hace meses. Y como aspecto positivo a destacar en el IBEX es la rápida recuperación que ha tenido en relación a los índices americanos de la caída que tuvimos a mitades de febrero, principios de marzo, ¿no? Vemos aquí como el precio cayó con mucha fuerza, aguantó muy bien este nivel que tenemos aquí de soporte y rápidamente ha recuperado otra vez los mismos niveles. Si vamos a un gráfico americano, que luego lo veremos cómo están muy lejos de alcanzar los índices americanos los niveles que tenían en diciembre o en enero, por ejemplo. En otros índices europeos, como puede ser el DAX, la situación es bastante similar. Sí que es cierto que la caída fue bastante pronunciada, pero esa caída se recuperó, como podemos ver aquí, llegando a unos niveles razonables también. Esta zona que nos hacía aquí de resistencia la podemos marcar de esta forma. Vemos que el precio llega a esta zona, vuelve a caer, pero no con la violencia con la que lo están haciendo los índices americanos, ¿no? Me parece que no haya manera de encontrar un suelo. Así que cierto optimismo en el corto plazo para los índices europeos. Por otra parte, decías que va a ser Wall Street y esos futuros los que terminen de determinar la sesión europea, así que quería preguntarte ya por cómo se está anticipando esa sesión. Bien, si echamos un al S&P, sabemos que es el índice más importante que hay y un poco el que arrastra al resto de mercados. La clave estuvo en la semana pasada. El precio llegó el pasado 12 de mayo a un nivel importante, los 13.850, y el pasado viernes rompió esa zona, una zona muy crítica donde mucha gente tenía la alarma puesta porque rota esa zona pueden haber caídas mucho más importantes. Hubo una rotura y rápidamente entró una gran cantidad de volumen y recuperó esa zona. Ayer, lunes, vimos cierta recuperación y el gap a la baja, el mismo que hemos visto en los futuros europeos, lo tenemos también en los futuros americanos. Si bajamos un poquito la temporalidad y nos vamos a un gráfico de una hora, vemos cómo el mercado, en este caso, está en una zona de lateralización. Vemos aquí los movimientos de manipulación que acabamos de hablar en gráfico diario. Aquí lo vemos cómo rápidamente, cuando rompe la zona, se recupera con mucha fuerza para arriba y nuevamente está consolidando esta zona. ¿Qué tenemos que tener muy, muy en cuenta? Los 4.080. El área de 4.080 del S&P es una zona muy clave que tenemos que tener en cuenta si queremos ver un posible rebote alcista, que no quiere decir que nos vayamos nuevamente a buscar máximos, estamos muy lejos de eso, pero el área de los 4.080 es muy importante y más en el corto plazo, los 4.000, un nivel psicológico y también muy, muy importante. Mirando también a Wall Street, quería preguntarte por un protagonista que ya está llamando la atención en el pre-market, en este caso es Snap. La caída ahora es del 29% y ha arrastrado a otras redes sociales, como sería el caso de Meta, que en el pre-market se deja un 6,8%. Quería saber también cuál es tu visión y cuáles son las claves también, el Snap con ese profit warning, pero un poco cuál es tu visión y las claves de lo que está pasando ahora con las redes sociales. Aquí tenemos que tener en cuenta también que lo que está pasando ahora es algo, podemos decir, normal. Lo que no era normal es lo que pasó en los 2 últimos años con las subidas de compañías de redes sociales, de Nasdaq y demás. Hay incluso alguna de estas compañías que aún no están generando ingresos, que aún no monetizan. Y estaban subiendo como si fueran grandes empresas con grandes resultados, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en los momentos en que la euforia se acaba, todo lo que sube muy rápido también baja muy rápido. En el caso de Snapchat, solo le hacía falta que también tuviéramos el profit warning. Vemos claramente la vela que hemos tenido en el cierre de ayer, cómo
se nos va, bueno, pues prácticamente un 50% el precio a unos mínimos muy relevantes. Vamos a coger un gráfico diario para poder ver un poquito la perspectiva. Y vemos cómo el precio va a atacar nuevamente la zona de los... estaba aquí en una zona muy importante, pero es que el pre-market lo tenemos justo aquí abajo. Fijaos qué gap más enorme que vamos a ver hoy. Si esto no consigue cerrarse con cierta rapidez, cosa que no creo, dada los fundamentos que... la poca fuerza a nivel fundamental que puede tener la empresa en el corto plazo, muy posiblemente nos vayamos a buscar los mínimos de 2020, que está alrededor de los 8 o los 9. El resto de redes sociales, pues obviamente ya sabemos que hay correlación y siempre se ven afectadas. Algunas de ellas no se van a ver tan afectadas si tienes unos buenos fundamentales, pero esto es como un aviso de decir, cuidado, que en Wall Street antes valía todo era una fiesta, por decirlo de alguna manera, pero aquí la fiesta se ha acabado y mucho cuidado dónde meter las inversiones. Yo creo que es un gran momento para empezar a valorar dónde queremos comprar y dónde podemos comprar. No quiere decir que tengamos que comprar ya, pero depende de la estrategia que tengamos, sí que es posible empezar a hacer ciertas compras parciales. Eso sí, muy importante determinar dónde vamos a comprar. Digamos un poco una oportunidad, ¿no?, para aprovechar esas caídas. Eso es. Por otra parte, el aspecto técnico de otra protagonista, en este caso Siemens Gamesa, no sé qué nos puedes decir de esa compañía cuando ya se van conociendo más detalles de esa OPA. Bueno, Siemens Gamesa vemos como hemos tenido un poco el caso contrario a Snapchat, y es el gap al alza que hemos tenido debido a esta noticia, ¿no? El movimiento era claramente bajista, como estamos viendo, desde enero de 2021. Llevamos más de un año con un movimiento bajista de Siemens Gamesa. ¿Por qué se para donde se para? Bueno, se para donde se tenía que parar. Es decir, si nosotros quitamos un poquito de zoom, y eso es algo que yo siempre recomiendo, siempre, no enfocarnos tanto en lo que está pasando hoy en el gráfico, sino coger un poquito de zoom. Vemos como aquí tenemos un enorme lateral que va entre los 9 y los 15, desde 2017 prácticamente hasta junio de 2020. Y hay un enorme movimiento alcista. Estos movimientos no son normales, no son sostenibles en el tiempo. Y tan rápido como sube, el precio vuelve a bajar. Ni Siemens Gamesa quizá era tan bueno como marcaba su precio cuando lo teníamos, por ejemplo, aquí arriba. O sea, no había habido algo tan significativo desde el 1 de junio de 2020, por ejemplo, hasta el 5 de enero de 2021, como para que su valor prácticamente se triplicara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hablábamos un poco antes, esa euforia vuelve a su lugar. ¿Y dónde está su lugar? En el área que ha estado durante los últimos años. Entonces, ahora puede ser, esta noticia sí que puede impulsar nuevamente el precio al alza, muy en cuenta a tener el área de los 20. Posiblemente vaya a atacar el área de los 20, depende cómo se comporte en los próximos días. El siguiente nivel a atacar es ese área. Una vez llegue aquí, estará un poco la hora de la verdad para Siemens Gamesa, ¿no? Una vez alcance el nivel de los 20, a ver hacia dónde se va a dirigir. De esas compañías que suben rápido y bajan rápido, no sé si en el contexto también que hablábamos de que ha habido caídas muy importantes y que ya hay niveles atractivos para algunas compañías, no sé si puedes mencionar alguna. Bueno, yo soy bastante partidario de índices americanos, de acciones americanas. Las semanas anteriores hemos visto ciertas empresas tecnológicas, ciertas empresas de biotecnología, que la verdad es que están a precios muy atractivos y con unos fundamentales muy buenos. La verdad es que tampoco me gusta mencionar empresas en concreto, pero sí que os recomiendo que echéis un vistazo al sector de las empresas de biotecnología, salud y las tecnológicas. Tenemos algunas tecnológicas a precios muy atractivos. Pensar que ha habido una rotación de activos del growth que tuvimos años anteriores más al value, y esa rotación de activos puede estar llegando a su fin. ¿Qué es importante? Si echamos un vistazo al Nasdaq, es importante que el precio nos consiga consolidar
justo en la zona que tenemos ahora. Esta zona que tenemos aquí, vamos a marcarla, esta zona que tenemos aquí en Nasdaq es una zona muy importante. Entonces es cuestión de analizar en el momento que Nasdaq rebote al alza con fuerza, ver qué empresas son las que están tirando de Nasdaq. Y no van a ser todas como anteriormente, van a ser unas pocas, pero esas van a ser las claves para los próximos meses. A ese nivel, entonces, también más allá de esas recomendaciones o protagonistas empresariales, quería preguntarte por divisas, porque otro de los focos en los que tiene la mirada puesta el mercado es en la guerra, en que ya han pasado 3 meses, un trimestre completo, y en ese momento además es bastante claro, si miramos los gráficos del rublo contra el dólar o contra el euro, vemos como la gráfica es ascendente y esa subida del rublo. Quería saber cuál es tu visión. Bueno, aquí un poco lo mismo que hemos visto, que hemos comentado, ¿no? Esa euforia o miedo derivadas de las noticias. Estamos viendo aquí el par dólar-rublo y vimos cómo el dólar fuertemente subió en los primeros días cuando se produjo la guerra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, como bien dices, pasado 3 meses sigue habiendo conflicto, pero los mercados siempre sabemos que anticipan y descuentan lo que está por venir. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido la estabilización del movimiento, incluso llegando a niveles bastante inferiores de los que teníamos antes, ¿no? Entonces, esperamos ahora en unos niveles clave, estamos en un nivel de soporte muy importante. Si quitamos un poco de zoom y lo miramos con perspectiva, vemos cómo estamos en niveles que no tocábamos desde mayo de 2015 o junio de 2017. Es normal que esta violenta caída se haya parado justamente aquí. Esperamos que haya una cierta consolidación en esta zona, incluso algún ligero rebote hacia el área de los 70, pero creo que va a estar el precio durante un tiempo trabajando en esta zona. Pues Fernando Arias, CEO de Psicología y Trading, muchísimas gracias por darnos las claves de esta sesión y por ayudarnos a entender mejor también dónde poner el foco. Muchas gracias, que tengas buena tarde y buen negocio. Gracias a todos, chao.